pues hoy con lo que ustedes estaban pidiendo el lunes, pues a hablar de este tema. Ahí está, respuesta de Rusia al ataque de los 6 misiles ATACMS de Biden. Bueno, rápidamente les comentamos, después, no fue oficial, realmente el New York Times publicó de que ya Biden había aprobado de que los 50 o 56 ATACMS que tiene Ucrania, que eso es nada, pues ya habían sido autorizados para golpear al interior de Rusia, básicamente la región de Kursk, que es donde Ucrania invadió, intentando pues dar un golpe espectacular que tuvo un efecto boomerang. Realmente fue un desastre esa operación, lo acepta hasta los mismos multimedia occidentales. Y entonces el mismo día, esa es la parte relevante, yo tengo los 3 datos. Uno, de que fue después de la aprobación por Biden. Biden estaba en ese momento, hasta donde sé, pues unos dicen que perdido en la selva, otros que bajo una palmera en Río de Janeiro, etcétera, etcétera. Tan es así que ni apareció en la primera foto oficiosa del G20 y luego sí ya apareció en la foto oficial. Nada más que hubieron ahí otros faltantes. Bueno, no me quiero extraviar en eso. Pues alguien dio la orden, ¿no? Y ya abiertamente se está diciendo que quienes están manejando, que ya se habla de un segundo golpe de Estado, de facto. Eso lo dice Scott Ritter, que es un muy consagrado exmarín, que sabe mucho de inspección de asuntos nucleares, etcétera, etcétera. Pues hablan de un segundo golpe de Estado propinado por los 2 házaros, que son no, 3 házaros, son 3, porque estaría Jacobo Jeremías Sullivan, que es asesor de seguridad nacional, que él fue uno de los operadores de la campaña de Hillary Clinton, que inventó el Russiagate, que fue totalmente fake. Anthony Blinken, que ha fracasado en todo lo que ha hecho como secretario de Estado, y Mayorkas, que es un cubano házaro, es el que maneja el Homeland Security, la seguridad del hogar. Bueno, esa es la tesis de Scott Ritter, no ha sido desmentido. Entonces es una versión. La otra es de que él lo hizo inmediatamente antes el anuncio, ya a sabiendas de lo que iban a hacer Estados Unidos, Gran Bretaña y quizás un tanto cuanto Francia con Ucrania, de lanzar ya los ATACMS. Y bueno, en el caso de Gran Bretaña serían los Shadow Storm, y en el caso de Francia el Scalp, SCALP. Bueno, y otros dicen que fue simultáneamente. Eso lo dice el profesor John Mearsheimer. Bueno, yo 2 puntos. Primero que nada, bueno, de todo lo que uno lee y recibe de información, yo les sugiero, y obviamente tenemos nuestro punto de vista, Giselle y yo, que sigan detenidamente lo que hoy en la tarde, pues la entrevista que le hace a un militar que es héroe de guerra, hágame el favor, en Irak y en Afganistán, un tal Dani, que le da la entrevista a Mearsheimer. Hay que seguirla bien, esa entrevista. Les resumo, no le hace cosquillas los ATACMS, los misiles, y menos los de Gran Bretaña, que por cierto ya fueron derribados 2 por Rusia, los Storm Shadow, y que dijo que ya de hecho ya los habían empleado y no había tenido resultados, que eso pues no tiene ninguna significancia, en donde ya prácticamente Rusia ganó en el campo de batalla la guerra contra Ucrania. Ese es el punto de vista de Mearsheimer. Yo diría, bueno, Mearsheimer es realista por antonomasia, pero Scott Ritter lo noté más temeroso. Incluso invitó al 7 de diciembre en Washington a una gran manifestación pacífica que se está organizando. Pero sí lo noté un poco más temeroso de que nos estábamos acercando ya en forma irreversible a una guerra nuclear. Pero sí desmontó muchas mentiras. La primera es Zelensky es mendaz, contumaz, ya de profesión, y él no sabe nada de materia militar. Él es un comediante realmente de profesión. También es házaro.
Es que la teoría, el teorema de los Házaros es más importante de lo que ustedes imaginan. Hoy quizás muchos sonrían, pero van a ver más adelante que sí, esto de la gran Hazar y el gran Israel tienen mucho que ver, y luego lo van a ir descubriendo poco a poco. Yo, porque soy más sensible, he vivido en el Medio Oriente, conozco la región, pues obviamente soy muy sensible a esa temática, más que otros que ni saben dónde viven. Entonces, en este tenor, al inicio, Zelensky dijo que eran había sufrido un ataque ICBM, igual que hace lo mismo que Netanyahu. Quieren empinar a Estados Unidos ya una guerra contra Rusia. Bueno, el caso de Netanyahu pues es más sofisticado, porque primero quiere la guerra para destruir a Irán, que naturalmente llevaría a un choque contra Rusia y China. Tampoco hay que ser bebés en ese sentido. Pero a lo que voy, lanza ese fake news Zelensky, que era un ICBM, se trata de un misil balístico intercontinental, que también levantó las cejas y causó hilaridad en Estados Unidos. Porque no hay tal. Bueno, eso ya está totalmente desmentido, desacreditado. Y yo creo que vean, aquí convergen la BBC de Londres, converge el mismo Putin, converge el mismo Scott Ritter, y hablan de un misil, obviamente balístico, pero hipersónico, nuevo, experimental, que lanzó Rusia en contra de una vieja fábrica de los soviéticos que tenían en Ucrania. Es decir, fue diseñada para tener un mensaje explícito. ¿Y cuál es el mensaje? Como aquí viene, acuérdense que les dije al inicio que habían el momento, si no se sabe si fue después, durante o antes del lanzamiento de los 6 misiles ATACMS, de los cuales fueron derribados 5 y uno pues también fue golpeado, pero sí causó daños ahí en un sitio en la región de Kursk, porque también está definido dónde hay que lanzar esos misiles de parte de Estados Unidos. Es la región esta que les dije que había invadido Ucrania y que ya perdió la mitad de esa parte. Entonces, va ligada a la nueva doctrina del presidente Putin, la nueva doctrina militar nuclear. Esa es la parte esencial. ¿Por qué? Porque aquí ya Rusia en forma automática va a responder a cualquier ataque de esa naturaleza que provenga de un estado no nuclear, pero que haya sido abastecido con misiles tipo ATACMS, tipo Scalp, tipo Shadow Storm, por un estado nuclear. Ya ese estado nuclear lo hace cómplice conjunto para que Rusia lo golpee en represalias. Ese es el quid de todo este asunto de hoy. Bueno, ya hecha esta aclaración, que era muy importante, aquellos que no lo hayan entendido bien o yo no me haya explicado bien, porque son temas, ustedes saben, bastante delicados, de alta precisión lingüística, bueno, pues ahí nos los hacen en preguntas y respuestas, y ya vámonos, Ciselita, a empezar. No sé qué quieras decir hasta ahora, porque tú habías seguido mucho lo de Putin, más que yo estaba siguiendo otras cosas, y a ver tú qué quieres decir al respecto. Sí, gracias. Nada más recordar que hoy hizo una declaración posterior al lanzamiento de este misil. Es un misil de una categoría nuevo, hipersónico, tiene ya sus propias características. Una de las más específicas también es la velocidad, el Mach que lleva. 2.5 a 3 kilómetros me parece que por segundo es el tiempo hipersónico que ellos están manejando de este nuevo misil. Y resumir brevemente antes de ya iniciar esta análisis, que hoy, después de ese ataque, dio un discurso a la nación Vladimir Putin mencionando pues su derecho a aumentar o a responder al aumento de tensión y de presión que tenía tanto Ucrania como Estados Unidos, Gran Bretaña, con la autorización de utilizar esos misiles que le habían proveído para atacar el suelo ruso. Entonces, esta es una respuesta que se da ante los ataques que llevó a cabo Ucrania. Y también aquí un matiz rápido y que no se nos debe pasar por alto. Para que estos misiles que lanza Ucrania lleguen con éxito, se debe tener know-how de quien los fabrica y de quien los entrena. Y en ese caso son
tanto Gran Bretaña como Estados Unidos. Por eso es que va de la mano o va con la lógica de ajustar la nueva doctrina nuclear, mencionando o haciendo referencia que no es solamente dar armas a Ucrania, sino ese know-how lleva años en aprenderse, en tener los equipos para hacer el delivery, todo este contexto que ellos están haciendo en tan solo semanas o meses. Entonces, de ahí la deducción de Rusia de que Ucrania no podría utilizar y con precisión llegar a territorio ruso de estos misiles sin la ayuda y la colaboración de todo un sistema satelital de precisión de lanzamiento y de coordinación con estos países. Entonces es como a grandes rasgos la lógica del discurso de Vladimir Putin, que va también en contra de países que están apoyando a Ucrania o que están detrás de Ucrania. No, y aquí hay que poner en tela de juicio también de que es un entrampamiento para Trump. Es decir, ya Sí, le pusieron una trampa para que no pueda arrojar debajo del autobús a Zelensky. Eso es lo que se está manejando. Y en eso nosotros lo comentamos mucho antes. Scott Reiter hoy lo vuelve a decir. Y dice, el grave error que está cometiendo Occidente es que creen que Putin está blofeando. Pero Putin no está blofeando. Por eso sale a colación la nueva doctrina nuclear de Rusia, donde se maneja en términos muy técnicos que ya bajaron el threshold. El threshold quiere decir el umbral de lanzamiento. Pero vean, todavía hay canales de comunicación. Hoy está esta Sabina Singh, que es la jefa de prensa del Pentágono, diluyó la cuestión bélica, la diluyó notablemente. El Pentágono, como que está muy reticente, ya había estado reticente después de la advertencia de Putin desde el 12 de septiembre, a meses de la elección presidencial en Estados Unidos, y quizás muchos ya lo habíamos aquí comentado, que los 2 meses posteriores a la elección de Trump iban a ser los difíciles, porque ahora está en tela de juicio también la constitucionalidad cuando en su aplastante, la mayoría silenciosa de Estados Unidos votó a favor de la paz. Eso es relevante. Y hoy un lame duck, un presidente saliente del caso de Biden, con todas sus cuestiones cognitivas que conocemos, que andaba extraviado en el Amazonas, lo perdido bajo una palmera allá en Río de Janeiro, etcétera. No vamos a hacer ahí mofa de ello, pero realmente quienes están tomando esas decisiones a veces en contra del mismo Pentágono son Jacobo Jeremías Sullivan, Anthony Blinken y Mayorkas, creo que es Alejandro Mayorkas, los tres son házaros, para rescatar a su correligionario, también házaro, Zelensky, que está a punto de caerse en la línea del frente porque el ejército ucraniano ya no resiste más. Y la misma BBC de Londres lo reconoce. Yo creo que esta es la cuestión puntual. Scott Reiter incluso habla de la inconstitucionalidad de que Biden haya dado, Biden, la metáfora llamada Biden, ¿no? El fantasma de la ópera llamado Biden, haya dado tal orden, porque ya el pueblo estadounidense ya votó en contra de que siga la guerra en Ucrania. Eso es muy importante. El teniente general Michael Flynn, incluso que fue asesor de seguridad nacional por 28 días en el primer mandato de Trump, está hablando abiertamente de que lleven a juicio a Biden, porque no puede irse a la guerra, porque eso lleva, la concatenación de ello es que estamos a un nanosegundo de una probable guerra nuclear en caso de que ahora ya la represalia de Rusia ya está muy expuesta, fue con armas experimentales, todavía no tienen su mayor arma, ellos tienen una bomba que se llama Satán, de Satanás, que esa destruiría ciudades enteras. Esa la tiene Rusia, equivale a no sé cuántos Hiroshimas y Nagasakis. Ahorita nos vamos a hacer ahí estadísticas lúgubres y macabras, y obviamente pues eso, yo creo que es el arma de último recurso que usaría Rusia, ¿no? Entonces, sí quería darles este panorama general, pues para no extraviarnos en tanta fake news. Ya ven, el Washington Post lanzó un fake news de que ya habían hablado Trump y el presidente Putin, lo cual no fue cierto, fue desmentido, porque lo que tratan es también entrampar a Trump. Es decir, todos los enemigos de Trump, que son los perdedores, tipo BlackRock, que tiene inmensas inversiones en Ucrania, que las puede perder, también George Soros, su grupo, Bill Gates, todo este grupo de Kamala Harris, pues no se dan por vencidos. Y hoy, pues siguen en el poder, estamos hablando de esta triada házara, que son Jacobo Jeremías Sullivan, Anthony Blinken y
Mayorkas, que es cubano Házaro, que maneja el Homeland Security, parece ser son los que están ahí experimentando con estos fake news, ¿no? Y con esta de azuzar el fuego, pues para que Trump no tenga, se vuelva rehén de una política que ya sea irreversible de la OTAN en Ucrania. Muy bien, empecemos. Exacto. ¿Quieres decir algo a lo que acabo de agregar? Sí, nada más mencionar que en cuanto se empezaron a dar estas filtraciones, curiosamente filtraciones de medios pro Biden, que son New York Times, Washington Post, salieron también representantes de parte del posible gabinete de Donald Trump a mencionar que esto era una afrenta o era como ponerle trampas, minas a la llegada de la presidencia el 20 de enero a Donald Trump. ¿Para qué? Para que se haga... ¿Cómo podríamos mencionarlo? Este lodo se haga fango y atrape a un Donald Trump que no podría cumplir una de las principales promesas de su campaña y que ya prácticamente lo estaría concretando llegando a la presidencia, que sería acabar con esta guerra. Entonces ahí sí rápidamente salieron los posibles candidatos o miembros del gabinete de Donald Trump a decir que era una trampa de los demócratas que van saliendo para hacer un fango dentro de Ucrania, prácticamente. Oye, Giselita, te iba a proponer algo, porque ya prácticamente dijimos todo. No sé qué hacer con las diapositivas que habías preparado, me vas a disculpar, pero yo creo como son fake news, que el Intercontinental, el ICBM, ¿no? Pues yo creo que nos las saltamos, ya ni viene al caso, ¿no? Perfecto. Y nos vamos directo, ¿qué escenarios hay, no? ¿Te parece bien? Sí, claro. Muy bien. Bueno, ahí está. Yo esto lo manejé el miércoles, que fue ayer. Vean, el tiempo corre. Hoy estamos viviendo los segundos, ayer, los misiles ATACMS de Estados Unidos contra Rusia para entrampar a Trump y rescatar a BlackRock. Aquí explico realmente cuáles son las inversiones de BlackRock en Ucrania, ¿no? Donde pensaban hacer ganancias multitrillonarias. Muy bien, este es ayer, en la jornada, bajo la lupa. La siguiente. Bueno, eso ya lo dijimos, lo del fake news del Washington Post. La siguiente, Giselita. Ahí está. El Kremlin negó los reportes de una llamada de Trump a Putin como pura ficción, etc. Y eso lo saca India, que por cierto están también muy atentos, aunque también ya se sabe en Estados Unidos, lo pueden googlear. Y luego de este fake news, 7 días después, salió el permiso de los ataques contra Rusia. La siguiente, por favor. ¿Quieres decir algo de este fake news? Gisela. Sí, mencionar el fake news. Siento, estoy aquí trabajando con los comentarios también. Mencionar que el fake news son parte de estas filtraciones que hace Washington Post para hacer un fango de todo este camino o proyecto de Donald Trump para llegar hacia la paz. También se habló de que abiertamente Peskov dijo que no habían recibido la llamada de Donald Trump y que pues jamás hubo ese acercamiento y que iban a esperar a la elección. Ahora, un punto interesante aquí, porque por un lado, Estados Unidos está diciendo, pues la promesa de campaña, una de las principales de Donald Trump, que es voy a acabar la guerra la primera semana o el primer día que yo llegue a la Casa Blanca. Pero también en Rusia son un poco más escépticos. ¿Por qué? Porque tanto Vladimir Putin como Peskov, como Dmitry Medvedev mencionan que Donald Trump no podría hacer eso si es que el Deep State no lo deja y que las grandes élites que controlan gran parte de la política exterior de Estados Unidos, léase en este caso, o como yo lo leo, el complejo militar industrial, pues son parte inmensamente de los que más ganan en este tipo de conflictos, y hacer crecer estos conflictos hasta un umbral peligroso, eso te genera tristemente a este complejo militar industrial ganancias máximas. Entonces también en Rusia, a pesar de que hay todas estas filtraciones y de que en Estados Unidos se está hablando de que se negocia la paz, en Rusia también siguen cautelosos, siguen pensando que tal vez va a ser un poco más difícil de lo que se promete y pues están esperando al 20 de octubre, y en ese intermezzo de enero. Perfecto, sí, perdón, el 20 de enero, en intermezzo de ahora noviembre a enero, pues van a pasar muchas cosas, como ya estamos viendo ahora, que se están tensionando lo más posible las líneas rojas en Rusia. Que ya lo había previsto Rand Corporation, ¿te acuerdas? Que es una ONG del Pentágono, que iban a ser 2 meses muy difíciles en un escenario de triunfo de Trump,
después del 5 de noviembre. Pero además concuerda contigo también el hijo de Donald Trump, que está muy activo en su podcast y Y en X. en X, Donald Exacto. Jr., donde él habla precisamente que esto es del complejo militar industrial. Muy bien, Sí, sigamos. claro. Bueno, ahí está. Esto no los varío, ahí quedan. Yo creo que hicimos bien en esperar el lunes. Ya ve, otros novatos ahí se precipitaron, pues para hacer el ridículo. Nosotros dimos en Substack 3 escenarios, pero esto era el ataque a los misiles Task. Ya yo creo que hoy estamos en el escenario 2, mezclado con el 3. Primero que nada, y es de menor a mayor probabilidad. Esto lo saqué en Substack, ¿no, Gisela? Así es. Ese está en Substack. Lo publicaste el 20 de noviembre, hace 2 días. Hace 2 días. Bueno, entonces, inicio es de menor a mayor probabilidad. Inicio de la Tercera Guerra Mundial Nuclear. No la ve Mearsheimer. Dice, porque está ganando Rusia, con todo y las maromas que hagan de misiles y de lanzamiento de los ATACMS y los Storm Shadow y los Scalp de Francia, que Francia está titubeante, ¿no? Al respecto. Exacto. Sí, Francia. No ve esa, aunque obviamente es una posibilidad, nunca sabe uno en estas cuestiones de cálculos. Aquí estamos hablando de menor a mayor probabilidad, inicio de la Tercera Guerra Mundial Nuclear, así que pueden dormir en paz de aquí al 20 de enero. Y si sucede, pues tampoco nos vamos a enterar, así que hay que seguir tranquilos. La segunda es el autocontrol y aplomo de Rusia, que yo creo que es lo que está demostrando ahorita Putin, que es muy... acuérdense que Putin es doctor en Derecho. Es un agente profesional, se forma en San Petersburgo, es muy racional, muy frío en estas consideraciones, tiene mucho autocontrol y además él es un gran ajedrecista y más que nada es judoka cinta negra. ¿Qué es esto? Te dan un golpe y él sabe revirar. Bueno, ahorita vamos a ver cada uno qué significaría. Y la tercera, esperar sabiamente a que Trump acceda al poder el 20 de enero. Sí, pero vamos a ver ahí también en qué condiciones va a llegar Trump. Hoy ya le tumbaron al que tenía de candidato a fiscal general, a Matt Gaetz. Ya lo hicieron renunciar. Es decir, no tiene fácil tampoco el camino Trump de aquí al 20 de enero. Hay que ser conscientes de ello. Incluso el teniente general Michael Flynn lo ha comentado en un célebre comentario que hizo hace pocos días. Dice que tenga cuidado, que el Deep State no lo va a dejar. Y sobre todo que los está ataque y ataque Trump, ¿no? Ya hasta está el pleito de Elon Musk contra George Soros, contra el hijo de George Soros, el muy frívolo Alejandro Soros. Hoy ya se volvió a pelear con Jeff Bezos, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. Giselita, ¿quieres decir algo de estos tres escenarios? Sí, en ciencias sociales nosotros tenemos la tarea de ver, hay una cosa que se llama prospectiva o análisis prospectivo. ¿Qué significa eso? Se desprenden una rama de escenarios, principalmente son 3, el posible, el probable y el deseable. Estos escenarios nos ayudan a vislumbrar cuáles son las opciones que se tienen cuando hay hechos geopolíticos que son, podríamos llamarlos un poco inestables, que no responden a una estructura, que son disruptivos y que podrían ir a cualquier rumbo. Entonces, este tipo de conflictos, este tipo de eventos generan o dan pie al análisis prospectivo con base en escenarios que son los que vamos a ver ahora con el doctor. Muy bien, adelante. Bueno, el primero, tesis propalada por el anterior inspector estadounidense y exmarine Scott Ritter, también el coronel retirado Douglas McGregor y hasta el coronel, realmente es teniente general, más que coronel, Michael Flynn, exdirector del Directorio de Espionaje, la DIA, en el primer mandato de Trump, puesto que ya ha nominado Trump nada menos que a Tulsi Gabbard, que obviamente todos los del Deep State la están acusando de ser agente rusa. Bueno, por favor, bueno, ya no saben qué inventar. Entonces, comento que tales visiones apocalípticas se han viralizado popularmente en las redes sociales. Sigamos.
con la primera tesis. A mi juicio, una prístina señal de que todavía Rusia no parece haber optado como primera opción la réplica nuclear se centra en la serenidad del mandatario Xi Jinping, quien prosigue imperturbable su periplo sudamericano desde Perú a Brasil, donde ahora realiza una visita de Estado a su homólogo de los BRICS, el presidente brasileño Lula da Silva. Por elemental deducción, en caso de la implementación de este tétrico escenario, seguramente Rusia ya hubiera alertado a China, su principal aliado global, y Xi ya hubiera interrumpido precipitadamente su apacible gira sudamericana, donde hasta el Financial Times reconoce que China fue la gran vencedora de las dos cumbres, tanto de la PEC como del G20, sobre todo con el lanzamiento del megapuerto de Chancay en Perú, que estamos pensando, Giselita, hacer con especialistas peruanos. Vamos a hacer el jueves que viene, vamos a hablar sobre el megapuerto de Chancay, que va a ser el nuevo canal de Panamá, o como lo están manejando, de Chancay, Perú, a Shanghai, China. Muy bien, la siguiente. Bueno, esa ya no. A ver, ¿qué quieres decir de la primera? Sobre el primer escenario. El primer escenario, sí, claro, es el poco deseable, el menos deseable, que sería la Tercera Guerra Mundial nuclear. Al respecto, es un escenario realista en el sentido de que si tensionan demasiado estas líneas rojas de Rusia, pues están cayendo pues a un precipicio que a nadie le conviene. Pero aquí yo metería una tesis un poco más maquiavélica. No sé qué opina el doctor, en el sentido de que tal vez si hay un conflicto más grave, una guerra no tanto mundial, sino de escala regional, ¿qué tanto se podría dar la licencia a Biden de permanecer en el poder como dirigente de Estados Unidos por un efecto de incertidumbre a nivel global de una guerra, en el sentido, recordemos, de que hay naciones en las que el presidente, a pesar de haber terminado su mandato, tiene una licencia de quedarse dirigiendo al país cuando existen este tipo de conflagraciones bélicas? Entonces, ahí entra la posibilidad de este escenario maquiavélico de los demócratas de tensionar tanto para poder meter ese tiempo de gracia, podríamos decir. Bueno, aquí podrías también poner otro subescenario. Yo manejaría un subescenario, que sería un golpe de Estado, que de facto ya está hablando de ello Scott Ritter, pero es un golpe de Estado civil, en el que el Pentágono, al parecer, por las señales que ha lanzado después del 12 de septiembre, después de la primera advertencia del presidente Putin, pues no le entró al juego de esta triada Hazara, de Sullivan, Blinken y Mayorkas. Y ahora, de nueva cuenta, si te das cuenta, la jefa de prensa del Pentágono, Sabina Singh, igualmente como que ha diluido el vino de los pugnaces civiles, pues que son los que tienen controlado, con su segmento del Deep State, que tienen controlado pues al extraviado, vamos a ponerlo así, en el Amazonas, debajo de la palmera de Río de Janeiro, presidente, ¿no? Que pues ya le dieron un primer golpe, ¿no? Ese sería el segundo golpe de Estado que estaría recibiendo. Esa tesis me gustó mucho de Scott Ritter, que él está muy enterado, ¿no? Incluso Scott Ritter habla que sí golpearon los ataques, no sé, no lo precisó bien, si fue el misil estadounidense o el misil británico que golpearon a un centro de comando, de control de comando en Kursk, ya saben, esta región que fue invadida por Ucrania, y que si hay casualties, dijo. Primero dijo casualties, pero casualties puede ser hasta heridos, ¿no? Sí, así es. Entonces, pero ya después sí habló de fallecidos, lo cual es muy grave, lo cual es muy grave. Bueno, yo por eso les recomiendo, por eso hay que escuchar los que saben del tema, ¿no? Scott Ritter es mucho más, quizás mucho hiperrealista, más que el mismo Mearsheimer, ¿no? Bueno, ahí tienen ustedes, ahí sí se puede dar ese subescenario, ¿no? De un golpe de Estado real militar, que digan, bueno, aquí como es un caos, pues entramos al quite, ¿no? Exacto. Pero va a ser muy difícil porque realmente el presidente constitucional, pero hasta que no jure en la Biblia, el presidente elegido o electo Trump, pues todavía no tiene el mando, ¿no? Aunque ya Trump rompió relaciones de comunicación con la transición. Es decir, ya ven que se crean equipos de transición de los dos bandos. Ya eso el día de ayer, si no me equivoco, Trump cortó la relación con ellos.
Muy bien. Sí. El segundo escenario, Segundo escenario. que es al que yo le voy, en el que creo que estamos, ¿no? Estuvo muy bien estudiado, lanzan un misil experimental de mediano alcance, de 3.000 a 5.000 kilómetros de alcance, que puede golpear a Francia y a Gran Bretaña, que son hoy los más belicosos, etcétera, etcétera. Pueden golpear a Polonia, donde tiene una base militar Estados Unidos, pueden golpear a Rumania o Rumanía, se dicen las dos maneras igual, que donde tiene Estados Unidos otra base militar. Aquí lo que comenta Scott Ritter dice es que ya está todo listo para la réplica de Rusia. Ya no hay nada que decir. Dice, después de la nueva doctrina nuclear del presidente Putin y el lanzamiento de este misil experimental, ya no hay nada que hacer. En automático, cuando venga un ataque desde Ucrania de una potencia nuclear que esté brindando sus misiles a Zelensky, de inmediato viene la réplica, lo cual es sumamente peligroso. Y dice, ojalá que lo lean bien en Washington, porque no está blofeando Putin. Mucho manejó Scott Ritter que Sullivan y Blinken, y no cita Mallorcas, ¿no? Pero en otro lado yo he leído lo de Mallorcas, creen que Putin está blofeando, que no le conviene lanzar ninguna bomba nuclear. Lo que pasa es que Rusia tiene un tipo de armas convencionales que no necesariamente son nucleares, que se llama FAB, que son tan destructivas por su kilotonaje, ¿así se dice? Tonaje, ¿no? Por su kilotonaje, son tan destructivas 10 o 20 veces más que la bomba de Hiroshima. Este misil experimental, ya lo mismo lo está publicando la BBC de Londres, que es del gobierno británico, de la monarquía globalista británica, porque muchos olvidan que es una monarquía, y hablan de democracia. Bueno, ¿cómo va a ser monarquía y democracia? ¿O es monarquía o es democracia? Que se decida. Entonces, bueno, puede ser una monarquía teniendo un parlamento democrático, eso sí, pero en sí es una monarquía, Gran Bretaña, si uno quiere ser estricto en la lingüística. Entonces habla de que eso es de 10 Mach, Giselita. Mach es la velocidad del sonido. 10 Mach, que es de 2.5 a 3 kilómetros por segundo. Ese es. Bueno, muy bien. Bueno, aquí tenemos la inesperada precipitación de Biden, condujo hasta ahora a una serena declaración del canciller ruso Lavrov desde Brasil, al unísono de la declaración de la nueva doctrina nuclear del presidente Putin, quien ha reducido el umbral de su deterrence. Eso es lo clave, el deterrence nuclear. Bueno, si ya te vas a ir tan lejos, ahí nos vemos. Así. Hasta aquí la réplica rusa sería más que suficiente cuando cuenta con el mayor número de ojivas nucleares en el planeta. Ese es, a ver, síguele, a ver si hay la 3 o nos quedamos con la 2. Es muy probable que Biden, hay que quitarlo del porque suena el presidente Biden, sí. Suena despectivo, y nosotros aquí no estamos para despreciar a quien, menos a alguien que está en 4º grado de deficiencia cognitiva, según dijo el médico de cabecera de Obama, haya sido empinado de nuevo por los mismos círculos. Ya ven que le propinaron un golpe de Estado dentro del Partido Demócrata para descarrilarlo a la carrera presidencial. Con humildad y rigor, yo me adelanté a Scott Ritter de un nuevo golpe de Estado civil. Es decir, los servicios de inteligencia del Deep State que Trump ha proclamado sin tapujos desea domesticar, lo cual queda más claro con el nombramiento de la exdemócrata Tulsi Gabbard, nominada al mismo puesto que había ocupado por un breve periodo el ex teniente general Michael Flynn. Hasta aquí. ¿Quieres decir algo de ese segundo golpe de Estado civil de la triada Hazara? Sí. Del segundo escenario en general, nada más recordar, creo que aquí vale la pena mencionarlo, que ya lo mencionó el doctor, la portavoz del Pentágono, ojo, no la de la Casa Blanca, no de otras agencias, la del Pentágono, salió abiertamente a decir, Estados Unidos no busca una guerra contra Rusia. Entonces están ahí dentro de todo el complejo o la panoplia del Deep State, porque recordemos que el Deep State en general en todos los países, esa estructura que da cohesión o que da una columna vertebral a un país, no siempre es homogéneo y no siempre tiene las mismas políticas, las mismas ideas de cómo llevar el rumbo de un país. En este caso yo veo claramente un Deep State en Estados Unidos fracturado por cómo hacer frente a un nuevo mundo o a un nuevo orden a nivel global. En este sentido, estamos viendo aquí que sale el Pentágono a decir abiertamente que no quieren un conflicto directo con Rusia. Ahí medio juegan las palabras, mencionan también si vamos a apoyar a Ucrania, no la vamos a dejar sola, pero no, nuestra idea no es
un conflicto directo de Estados Unidos contra Rusia. Muy bien. Sí, hay que seguirla a Sabina Singh. El apellido Singh es de los Sikhs. Ella ha de ser de origen hindú, seguramente. Sí, se ve, Sabrina. Pero de la secta de los Sikhs, porque el apellido Singh, S-I-N-G-H, es de esta religión, que son monoteístas, por cierto. Es un sincretismo de los 3 monoteísmos conocidos. Los Sikhs, S-I-J-S. Y sí le ha bajado mucho. Y yo desde ayer se lo comentaba a Giselita, ¿no? Antes de que supiéramos el fake news de Zelensky que dijo es un ICBM, ¿no? Es un misil intercontinental. Bueno, hasta causó hilaridad en Estados Unidos. Muy bien, la siguiente. Claro, o sea, no tiene sentido utilizar esos misiles cuando tienes al enemigo al lado en tu frontera. O sea, es ilógico utilizar esos intercontinentales. Sí. La siguiente, por favor. Seguimos con el escenario 2. La nueva doctrina nuclear rusa es más que suficiente después de que 5 de los 6 ataques fueron derribados exitosamente y uno también felizmente golpeado. Solo ocasionó daños menores que fueron inmediatamente apaciguados de acuerdo a la narrativa rusa, lo cual es abultado naturalmente por la propaganda ucraniana frente al casi silencio sepulcral de los multimedia de Estados Unidos, en claro contraste con los pugnazis multimedia británicos. Aunque ahorita estaba viendo a The Telegraph, que ya también le bajaron, Sí. Ya le bajaron. Ya también. Hay que ver al Daily Mail, no tuve tiempo, bueno, pues a qué horas, ¿no? Porque además uno tiene que ver propiamente, interpretar en forma personal todos esos tipos de noticias. Hay mucho amarillismo, hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que escuchar a los grandes especialistas. Exacto. Muy bien. ¿Quieres decir algo de esto, Gisela? Sí, hay tanta desinformación, tantas fake news, tantas noticias que se filtran de una manera malintencionada, que como menciona el doctor y también yo lo recomiendo, hay que escuchar diferentes puntos de vista, pero de personas que saben, de especialistas en el tema, para poder llegar a un análisis mucho más cercano a la realidad. Esa sería como la recomendación recordemos que estamos en una guerra híbrida. En este sentido, la guerra híbrida conjuga también la guerra de la desinformación. Cada quien va a tener su versión y va a buscar dentro de sus multimedia pues llegar o engañar para desinformar a la gente y que no se tomen las decisiones o que se dirija la opinión pública hacia un rumbo establecido. Entonces hay que informarnos, contrastar, ser dialécticos para llegar a estas conclusiones. Muy bien, Giselita. La siguiente y la tercera, esperar que Trump, como la obra francesa, en espera de Godot, ¿no? En espera de Godot, que dice en francés, ¿no? En attendant Godot. Bueno, en espera de Godot en español. Esperar que Trump acceda al poder el 20 de enero. Entre tanto, Rusia mantendría su golpeteo calibrado, causando el mayor daño posible a la infraestructura de Ucrania, sin necesariamente tener que recurrir a la represalia nuclear. Ahí están, son mis 3 puntos de vista. Si hoy alguien me pregunta, yo estaría entre el 2 y el 3. Ese sería hoy el momento que estamos viviendo. Aunque ya Giselita ya le aumentó 1, ¿no? Que pueden darle golpe de Estado ya no a Biden, que esa fue mi tesis, por segunda vez a Biden, pero aquí a Trump. Aunque otros dirán que ya le dieron el 6 de enero de hace 4 años, le dieron el golpe de Estado. Bueno, eso ya no sabemos, no nos vamos a meter, pero obviamente está muy movida también la política doméstica en Estados Unidos.